Buenos días, papá, ¿cómo estás? Hoy, muy bien, muy bien. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio 40 de nuestro diálogo con Álvaro Cedeño. Si fuera un embarazo, hoy se cumple el periodo de gestación, así que ya sería hora de que naciera alguna ¿Verdad? Sí, criatura. sí, es cierto, es cierto. Sí, Debemos haber empezado el 25 de marzo, por ahí, ¿verdad? sí, Ujú, fue la sí, semana del 16, que fue la semana que se anunció la cuarentena aquí en Costa Rica. sí, Debemos haber grabado, no sé, por ahí el 19 o 20, seguramente, el primer episodio. ujú, Y sí, entonces sí. 40. Me gusta pensar que este periodo de gestación que coincide con la Navidad de una manera muy coincidental, en la misma semana del solsticio y de la gran conjunción planetaria, es propicio que pensemos en, en algo que está emergiendo y que podría nacer de aquí, ¿verdad? Porque siento que estamos muy cómodos con esta actividad y nos nutre mucho a ambos. Creo que el intercambio de ideas es muy eh, sinérgico, ¿verdad? Incluso diría que Sí, sí, simbiótico. Y sí. lo que quiero pensar es, si ya estamos tan cómodos en esto, ¿cómo podríamos salirnos de esta zona de confort para crear más valor para nosotros Ajá, y para otros, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces lo lanzo como una inquietud, ni siquiera es como una pregunta, pero sí pensar que los próximos 40 episodios deberían de llevarnos a alguna dirección, ¿verdad? Como decir, a tener algún impacto, a realizar alguna acción que tuviera algún impacto más allá de esta hora de conversación. Yo siempre he pensado que la producción de contenidos tiene en ella misma una sinergia posible. Y es que cuando ordenas los contenidos, desde luego que adquieren una sinergia distinta, ¿verdad? No es lo mismo 10 artículos que un libro. Y tal vez podríamos pensar en eso. La otra cosa en la que podríamos pensar es en el costo-beneficio, ¿verdad? Cómo en menos tiempo podríamos aportar más, no tiempo nuestro, sino más bien en menos tiempo de quien nos ve o nos escucha, podríamos aportarle más. Eso es un desafío bien interesante. Sería como tomar un libro y decir de qué manera este libro se podría reducir sin que perdiera eficacia. Ujú. Claro, sería muy interesante si pudiéramos tener, tiene que haber alguna herramienta que nos permita crear índices, Sí, mapas de sí, calor, de cuáles son los términos que más se usan en estos podcasts, ¿verdad? Un software que uno meta todos claro. los 40 vídeos y le diga, ok, usted habló de educación tantas veces y habló de transformación digital tantas veces y eso podría ayudarnos a tener un mapa conceptual más claro y más fácil de compartir para el usuario y que sea más fácil decir, creo que hoy me gustaría escuchar esta temática del episodio 23, ¿verdad? Ajá, ajá, Sí. sí, claro. Ujú. Ujú. Porque una de las presunciones equivocadas, me parece a mí, de todo proceso de comunicación o de todo proceso de aprendizaje, es que basta con escuchar algo una sola vez para que ya se logre la finalidad. Y eso no es cierto, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, ese libro ya lo leí. Y entonces es como si estuviera prohibido volverlo a ver. Pero la verdad es que, como dicen, el, el sentido está en el observador, ¿verdad? Si un libro bueno lo ves a través de tu vida, hay libros que los he ido viendo a través de mi vida y les encuentra siempre un sentido distinto, más profundo, tal, ¿verdad? La, Aquel, la otra, la otra cosa que es bien interesante con lo que está escrito es que el que escribe
desde luego que siempre escribe con más cuidado que el que lee. Y el que lee solamente le dedica una pasada, una vez en la vida. Y eso me parece que es hacerle a los autores, hacerles un mal servicio, ¿verdad? Deberíamos suponer que lo que leemos escrito por alguien con cuidado no lo estamos entendiendo plenamente porque aquel le dedicó más tiempo a escribirlo que yo a leerlo. Claro, de hecho aquel profesor de filosofía que tenía en la escuela de Derecho, el doctor Pedro Aba, decía que un texto hay que leerlo 3 veces. Ajá, La primera para saber de qué se trata, la segunda para entenderlo y la tercera para incorporarle los detalles que tiene el texto. claro, Sería claro. fantástico poder leer un texto, sobre todo un texto rico, Sí, poderlo leer 3 veces. Es un sí. hábito que yo honestamente solo he practicado durante ese semestre de clases. Ujú, ujú. Pero sí sería muy bueno eso. Ahora, yo estaba pensando también en lo siguiente, cuando uno lee un libro o un texto, un artículo, un blog o cualquier otra cosa que sea escrita, a veces uno lo lee y dice, esto está confuso, esto está mal escrito, tiene errores ortográficos. Pero cuando uno escucha un podcast, sobre todo cuando es un intercambio entre dos personas, uno nunca se detiene a decir, esto está mal hablado, ¿verdad? Ujú. Esto está mal articulado. Eh, pues obviamente que no estamos editando, estamos hablando en, en En vivo, borrador, en borrador, sí, pero sí. tratando de respetar, bueno, el sentido de la lógica, las palabras que utilizamos, hasta la pronunciación, me parece a mí que tenemos que cuidar. Sí. Y, Ujú. y siento que a mí me gusta mucho escuchar podcasts donde hay dos personas dialogando, porque de alguna manera me siento parte de la conversación. Ujú. Y creo que un poco también por la experiencia que tengo en diplomacia, casi toda la comunicación se basa en escucha, porque uno habla 3 minutos y escucha el resto de las 3 horas. Claro, claro. Entonces, la capacidad de escucha a mí me la da un diálogo grabado entre dos personas. Y hay tantísimos diálogos grabados entre dos o más personas que me hacen sentir partícipe, aunque yo no pueda opinar. Bueno, puedo tomar apuntes y Sí. hacer mis observaciones y análisis, Ujú, ¿verdad? ujú. Así que Claro. sí sería interesante buscar la manera en que nosotros podemos agregarle valor al usuario y ver de qué manera podría participar de nuestro diálogo de una manera pues remota, no, Sí, no sí, en sí. tiempo real, ¿verdad? Ujú, Sino ujú. en versión remoto. Muy bien, muy bien. Ujú. Ok, hoy queríamos conversar sobre tu artículo de esta semana, que se relaciona mucho con el de la semana pasada y que tiene que ver con el obrar para bien que brota del amor. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Eh, Sí. Creo que tú tienes mucho más que decir que lo que ya escribiste, así que te cedo la palabra. Yo estaba revisando en el archivo que tengo de artículos, ¿verdad? En la página alvarocedeño.com, ahí están todos los artículos que escribí para La Nación en más de 20 años de publicación en impreso y luego los que he seguido publicando después de que dejé de escribir en impreso. Y encontré que hay otro artículo que tiene el mismo título, que se llama también Amor con Obras, ¿verdad? Seguramente el tema del amor con obras es algo que me llega mucho, me llega pues, de la literatura española, ¿verdad? Eh, Lope de Vega hablando de obras son amores y no buenas razones. Es que eh, si amas, la argumentación de por qué amas o de cuánto amas tiene menos significado que las obras con las cuales muestras el amor, ¿verdad? Si a todos los padres del mundo les pueden hacer una encuesta de cuánto aman a sus hijos y todos responderían que los aman mucho.
¿verdad? Que es lo que más aman en el mundo. Pero lo interesante es la pregunta de, bueno, ¿y cómo muestras ese amor? Porque el amor no puede ser como un estallido sentimental, ¿verdad? El amor no es un sentimiento. A mí me parece que el amor es un compromiso de la voluntad. Es decir, uno puede amar a alguien porque no tenga un sentimiento bonito de maripositas en el estómago y cosas dulces que siento por ahí, ¿verdad? Imagínate que tienes, no sé, un pariente que te hizo daño, pero que tú en una decisión de tu voluntad eh, quieres tratarlo bien, perdonarlo, hacer obras que lo beneficien. Bueno, no tienes un sentimiento de qué lindo, voy a ir a visitar a fulanito o a fulanita, pero sí tienes un compromiso de la voluntad de estar atento a que esa persona se lo pase mejor con tu ayuda o con tu participación y tal, ¿verdad? Para mí, bueno, eso de definir el amor es como una tarea medio difícil, pero para mí está claro que el amor uno lo podría definir diciendo que es querer el bien del otro, ¿verdad? Querer que el otro esté mejor, se desarrolle, eh, sea más feliz, logre más cosas, tenga más ilusión, pueda intentar cosas más desafiantes, ¿verdad? Y entonces, cuando doy esa definición, sostengo que un entrenador de fútbol puede amar a sus jugadores. Ve todo lo que dije, que se sientan mejor, que se desarrollen más, que puedan desarrollar más su potencial, que puedan plantearse metas más desafiantes. Un buen entrenador de fútbol o del deporte que sea, supongo que sostiene todas esas aspiraciones sobre las personas que están en su equipo. Un, un jefe de una unidad de trabajo, ¿verdad? El jefe no puede ser simplemente lo que llaman la correa de transmisión, no es la conexión entre la alta gerencia y los trabajadores que están bajo su supervisión. No, un jefe es una figura muy significativa, ¿verdad? Que si es bueno, te deja un impulso para mejorar, aunque ya no estés bajo su jefatura, aunque no estés en la misma empresa, aunque los años hayan pasado y te hayas transformado. Eh, por cierto, una cosa en estos tiempos tiernos, prenavideños, suelo pensar en personas a las cuales agradezco cosas. Y yo, especialmente en los primeros años de mi vida, pues tuve muchos jefes, 5, 8, no sé cuántos jefes fui teniendo. Y casi que de todos me quedaron cosas valiosas. Bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años, o sea que creo que era todavía un muchacho en proceso de formación. Ahora sigo en proceso de formación, pero ya no soy un muchacho. Pero en aquel tiempo era un muchacho en proceso de formación muy plástico desde el punto de vista emocional, psicológico, a la influencia de personas mayores. Y en las empresas donde trabajaba, pues casi desde luego todas las personas eran mayores que yo, todas bien intencionadas, todas con una eh, integridad notable, todas con un gran compromiso con las empresas donde estábamos trabajando y tal. Y esa cosa yo la valoro enormemente, ¿verdad? A algunos jefes tuve la oportunidad de decírselo antes de que desaparecieran, a otros no, pero siempre tengo una gran gratitud.
Qué interesante y qué bonito, porque la verdad es que yo siento, lo- yo solo, yo solo puedo decir cosas buenas de todos los jefes que he tenido y muchas y con muy poco esfuerzo y no es como que tengo que hacer a un lado las cosas malas, solo tengo cosas buenas que decir, ¿verdad? Y siento que lo que han hecho por mí, tal vez no con esa intención, Sí. lo he recibido como una, una gran colección de gestos que han buscado em, el bien mío. Ujú. Entonces, según tu definición, en este momento me acabo de sentir amado por todos mis jefes y eso es una sensación muy bonita. Una buena ocasión para mandarles un saludo a ellos y no solo por este medio, aunque tal vez no vayan a escucharme hoy mismo, pero sí aprovechar este momento para mandarles un mensaje a los que todavía están a mi alcance y decirles cómo me siento, porque esto que estoy sintiendo en este momento me conmueve, la verdad. Y estaba pensando también que es muy dominante el concepto del amor en la cultura occidental, ¿verdad? Creo que la institucionalización del concepto tiene orígenes religiosos, cristianos específicamente. El judaísmo no era una religión que promovía tanto el concepto del amor, pero sí promovía mucho el concepto del perdón. Y ahora que hablabas de un agravio y de perdonar a otro, esa es una manifestación de amor incondicional, unilateral, indiscutible, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, eso de Ujú. perdonar me parece que, bueno, los judíos hasta celebran un día del perdón todos los años y Sí, se lo toman muy en serio, ¿verdad? sí. Sí, sí creo que en el judaísmo es fundamental lo del amor, ¿ah? Le he leído ahí a un rabino muy famoso, Hillel, creo que así se pronuncia, Hillel, diciendo cosas, eh, toda la ley y todos los profetas, como decía Jesús, toda la ley y todos los profetas están en el amor, ¿verdad? O sea que sí, tal vez los cristianos le han dado más prensa al tema del amor, pero en el pueblo judío también existía. Incluso había unas cosas muy, muy lindas en el pueblo judío, en, yo no me acuerdo, en el libro de los proverbios, o no sé, no me acuerdo. Pero cosas como, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención, cuando recoges la cosecha de tu campo y se caen frutos al suelo, no hay que recogerlos, hay que dejarlos ahí para que luego otras personas más pobres sean las que vengan y los puedan recoger del suelo. Eso me parecía a mí una cosa muy, muy, muy llamativa, como el, el cuidado que había sobre los migrantes, ¿verdad? Sobre los migrantes, porque especialmente se recomendaba porque los judíos recuerdan el tiempo en que fueron no solo migrantes, sino cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y se hablaba bastante de tener compasión con los, no me acuerdo cómo lo llamaban, los migrantes o los extraños o no sé qué, porque fuisteis cautivos en Babilonia, ¿verdad? O sea que sí, sí hay en, en la, en la doctrina judía eh, una relevancia para el amor, ¿verdad? Muy bien. Hay algo bien interesante que es posible hacer actos de amor sin que la persona las pueda calificar como actos de amor, ¿verdad? Eh, no sé, hay amigos que tienen unas consideraciones, una preocupación, un afán por el otro amigo y que jamás se les ocurriría decir que son actos de amor, pero que sí son actos de amor, ¿verdad?
lo mismo que existen efectos secundarios en los actos, ¿verdad? Eh, efectos secundarios. A mí uno que me surge como ejemplo, porque lo he dado muchas veces, es el siguiente. En las empresas capacitas a la gente para que sea más productiva, pero al capacitarla para que sea más productiva, estás provocando un desarrollo personal. Si la persona que aprende una técnica para manejar mejor algo, está desarrollándose personalmente. Y todo ese desarrollo personal es un efecto no intentado, un efecto no deseado, un efecto secundario positivo de la capacitación. Tanto que varias veces he pensado en cómo en las empresas deberíamos ponerle mucha atención a los procesos de capacitación y ver cómo, cambiando algunas cosas, agregando algunas cosas, estaríamos aumentando esos efectos secundarios que constituyen desarrollo personal de los colaboradores. Vieras que el otro día escuché una frase muy linda que dice que uno debería de tratar de dejar a las personas mejor de lo que las encontró. Claro, qué bonito. Que Ujú. creo que eso es una frase que se utiliza también en contextos de turismo ecológico, ¿verdad? Claro, claro. De, Ujú. llevarse solo recuerdos y dejar solo huellas. Sí. Eh, sí, y entonces a mí me parece que un buen propósito sería tratar de que la manera como nos relacionamos con otros fuera buscando su bienestar. Ujú. Creo que ese es un muy buen negocio para una sociedad, ¿verdad? Para una civilización que busque el bien del otro. Eh, la, la, la religión hindú tiene un precepto fundamental basado en el concepto de reencarnación, de que para reencarnar en un ser superior hay que hacer el mayor bien posible en esta vida. Entonces uno se encuentra en la India un montón de gente que está en condiciones que desde nuestra óptica socioeconómica es una situación terrible, y sin embargo es gente muy noble, muy buena, con un karma, como dicen Ujú. los indios mismos, con un karma muy noble, muy transparente, ¿verdad? Y entonces me parece que eso es un buen negocio. Hablando de negocios, la, una de las ideas dominantes de la transformación de conflictos es que uno busque la posibilidad de resolverle el problema al otro, Claro. Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, está claro que si tenemos un conflicto, tenemos una incompatibilidad, lo cual quiere decir que tenemos una controversia, ¿verdad? Y entonces, esa controversia nos vincula, pero no es suficiente ponerme en los zapatos del otro, sino que yo tengo que ver de qué manera puedo resolverle al otro su problema, porque si yo logro resolverle al otro su problema, eso es una invitación para que el otro trate de resolver el mío, y probablemente lo que resulte sea un pastel más grande del que había cuando empezamos a tratar de dividirnoslo, ¿verdad? Claro. Tal cual. También, perdón, Di. no, que estaba pensando, cuando hablábamos del amor y del perdón, estaba pensando en el concepto de envidia. Y recuerdo una vez que en una conversación, eh, bueno, nunca nadie admite sentir envidia, ¿verdad? Sí. Eh, Ujú. pero en una conversación era evidente que una persona estaba articulando ideas desde la envidia. Ajá. Entonces, se me ocurrió sugerir que tratáramos de buscar cosas de la persona sobre la cual se estaba profiriendo, hacia la cual se estaba profiriendo la envidia, que buscáramos cosas que admiráramos de esa persona. Ujú. Y después de que encuentras dos o tres cosas, Claro. la envidia se disipa, Sí. ¿verdad?
Entonces, son unos sentimientos que nos ayudan a articular, no sé cómo llamarlo, no sé si son actitudes, no sé si son narrativas, no sé si son sentimientos que tienden hacia el amor. Es Sí, claro. como si hubiera un polo de atracción en el amor y a veces nosotros mismos creamos la resistencia que nos impide ir hacia lo que naturalmente es, ¿verdad? Eh, un bebé recién nacido, lo que lo atrae a su madre es un impulso amoroso, pero lo ignora, no sabe ni decir la palabra, ¿verdad? Y obviamente que la madre también, el acercamiento que tiene con el bebé es un impulso amoroso, aunque no necesita verbalizarlo ni recordárselo a sí misma para poder tener ese acercamiento. Ujú. Entonces, a veces No, siento que no, nosotros hemos ido creando barreras que nos impiden dejarnos atraer por ese polo de atracción que es el amor. claro. Yo apuesto sin duda al amor de la madre. En el caso del niño, a mí me parece, del bebé recién nacido, a mí me parece que lo mueve es el egoísmo, ¿verdad? Es ese sujetito sí que está en una situación de sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque realmente es tan dependiente, es tan vulnerable, que creo que su propia biología lo impulsa este, hasta a comer con gula, ¿verdad? Los bebés recién nacidos no saben cuánto comer y comen tanto que después uno los medio mueve y regurgitan, ¿verdad? Porque comieron más de la cuenta, por si en otra no me veo, ¿verdad? Porque para el niño, creo que esto es Melanie Klein, ¿verdad? Que hablaba de cómo siente y piensa un niño y tal. Para el niño, de futuro no hay. Ahora comí y no sé si vuelvo a tener esta oportunidad. O sea que ese sí que con toda razón está en una situación de por si en otra no me veo. Lo gracioso es que hay muchos adultos que siguen en una actitud de por si en otra no me veo. Y por si en otra no me veo es lo que le da fundamento a la avaricia, ¿verdad? Querer tener una gran cantidad de cosas, no vaya a ser que se terminen, no vaya a ser que mañana no las pueda adquirir, no vaya a ser que me hagan falta, ¿verdad? La pregunta bien interesante con respecto a los adultos sería tratar de indagar si todavía tienen una actitud semejante a la que tienen los niños, ¿verdad? Que los niños son egoístas, son avariciosos, quieren acumular y tal y cual. Y los adultos ya hemos tenido suficiente tiempo como para que pudiéramos convencernos de que si ahora no hay, pues más tarde habrá, ¿verdad? Esa es una, una, una indagación que sería bien interesante hacer, ¿verdad? Me pregunto dónde vendrá esa diferencia, porque yo creo que es una cuestión de valores, ¿verdad? Y los valores vienen hoy en día en parte de la familia y en parte de, de la, de la escolaridad formal. Sí, sí. Mm. Y entonces estoy pensando en la educación estilo Waldorf, donde el objetivo primordial es formar personas que sean capaces de construir comunidades. Ajá. Y, y eso siento que la diferencia de otros estilos educativos que probablemente tienen otros valores que son muy importantes, pero no necesariamente son los valores de formar comunidad, porque formar comunidad Ujú. significa pensar en el otro, Sí. ¿verdad? Pensar en el otro, amar al prójimo, que creo que fue la frase que más me resonó de tu artículo de esta semana. Ujú, ujú. Eh, y entonces siento que ese es un valor que debería ser primordial en, en la escolaridad y en la estructura educativa, porque no importa cómo resulte nuestra comunidad, vamos a estar bien si partimos del principio de que al prójimo
hay que amarlo, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. ¿Verdad? Me devuelvo unos minutos con un tema que estabas tocando y es el tema de la envidia. ¿Verdad? La definición de envidia es sentir malestar por el bien del otro. Y realmente tú antes estabas diciendo que si tenemos amor para todos, la comunidad sería más vivible, sería una situación más sostenible donde podríamos desarrollarnos mejor. La envidia es lo contrario. Imagínate que alguien tenga envidia por destrezas que el otro tiene. Me parece que cuando uno aprende a vivir en comunidad, una de las cosas de las que debería darse cuenta es de que las destrezas que el otro tiene nos benefician a todos como comunidad, ¿verdad? Imagínate que hay un artesano muy capaz y que alguien dijera, eh, me da malestar que hablen también de ese o que logre vender los productos también. Básicamente es porque yo no tengo esas capacidades. Pero si hay alguien que tenga esas capacidades en una comunidad, eso nos beneficia a todos, ¿verdad? Su arte, su destreza, su técnica, están ahí beneficiándonos en acto o en potencia, ¿verdad? Sería muy bueno que existieran grandes cantidades de médicos excelentes, de ingenieros excelentes, de maestros excelentes. Sería, y aquí nos podemos ir al terreno de la política, sería muy lindo que los políticos pudieran reconocer en los otros políticos personas que son excelentes políticos. Me parece que sería mucho más fácil llegar a acuerdos si todos reconociéramos las destrezas políticas de los demás, ¿verdad? Sería muy fácil hacer alianzas, proyectos conjuntos, etcétera, en beneficio de toda la comunidad. Eso es lo que sería construir bien común. Entonces, casi que podríamos decir que la envidia y el egoísmo y la avaricia son saboteadores del bien común. Me hace pensar eso que dices de la política. ¿Qué hace? ¿De dónde se hace un buen político? ¿Cómo se hace un buen político? Porque no siento que sea una cuestión genética, ni siento que sea una cuestión cultural. Ujú. Me parece que es un asunto formativo, de valores, de conciencia, de experiencia de vida, Sí. ¿verdad? De métodos de pensamiento. ¿Cómo le llamas tú en este blog que te gusta mucho seguir? Ellos hablan de son mindsets, como unos paradigmas de pensamiento que Sí, ayudan sí. a Ujú. articular el quehacer intelectual. Y es que Sí. me parece que por ahí va la cosa, porque no podría haber un buen político que no tuviera claridad intelectual de, de construcción del bien común, por ejemplo, Claro. Ujú. ¿verdad? Y De acuerdo. entonces, si no conoce esos conceptos, si no los ha interiorizado, si no los ha vivenciado, si no ha visto comunidades donde hay mucho de eso y otras donde hay poco de eso y Ujú. poder discernir la diferencia, Sí. no podríamos esperar de un político que nos, que, que nos lleve en la dirección que se necesitaría a través de los acuerdos que hay que forjar para ello. Claro. Entonces me pregunto si, si deberíamos de formar mejores políticos. No, Claro, no es claro, una ¿verdad? cuestión de elegirlos, porque es que elegirlos al final de cuentas, uno elige democráticamente entre los que hay, Sí. Ujú. pero no necesariamente los que hay han sido bien formados como políticos. Sí. ¿Y cómo Ujú. podemos hacer para formar mejores políticos? Claro, Ahora, claro. ahora, ahora me nace una inquietud que podría ocuparnos los próximos 40 semanas, que nos van a llevar a lo profundo de nuestro año electoral, ¿verdad?
Ah, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Apuntemos cosas. Vamos a ver. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el enfoque minimalista, es decir, bueno, ¿qué es lo menos que debería tener un buen político? A mí me parece que un buen político lo menos que debería tener es empatía, ¿verdad? Eh, Hablando de los aspectos emocionales, debería saber las consecuencias de sus acciones y debería usar lo que llaman la técnica 10-10-10. La vi por ahí un día de estos. Dice que uno debería, cuando va a tomar una decisión, preguntarse, ¿cuáles van a ser los resultados de esta decisión dentro de 10 minutos? ¿Y cuáles van a ser los resultados dentro de 10 meses? ¿Y cuáles van a ser los resultados dentro de 10 años? Entonces debería tener sentido de las consecuencias de sus decisiones, no para los próximos 10 minutos, cuando lo están aplaudiendo, sino dentro de 10 años, ¿verdad? Cuando ya él posiblemente no esté en la asamblea, no esté en el puesto en que está. O sea que tiene que tener sentido del largo plazo. Para hablar de esas dos dimensiones emocionales, porque desde el punto de vista de las destrezas, tiene que tener capacidad de, de pensar en el futuro, porque pensar en el futuro no es ponerse a pensar cómo va a ser el futuro, eso es adivinar. Pensar en el futuro es como dice Drucker, encontrarle el sentido futuro a las acciones presentes. Debe pensar en el futuro. Debe tener una capacidad para eh, descubrir problemas. Russell Acuff dice que cualquiera resuelve un problema planteado, pero que lo gracioso está en descubrir los problemas antes de que nos estallen en la cara. Entonces, capacidad de descubrir problemas y capacidad de resolverlos. Debería tener como destreza una visión sistémica, ¿verdad? El mundo es tan complejo que es tan complejo por las interrelaciones. Entonces debería tener muy claro cuáles son todas esas interrelaciones, ¿verdad? No debería usar el político nunca el pensamiento lineal de voy a hacer A para que ocurra B, porque la verdad es que si él hace A, se van a activar B, C, D, E variables con F, J, K, Q, R, P, consecuencias, ¿verdad? Entonces, tener visión sistémica es estar consciente de esa cosa, ¿verdad? Uh -huh. Creo que un poco derivado de la empatía eh, es la sensibilidad cultural, porque creo que la empatía eh, alcanza para ponerse en los zapatos del otro, pero no alcanza Uh para -huh. entender que el otro es diferente a mí en algunas cosas y similar a mí, semejante a mí en otras. Entonces, ¿cómo haríamos para que un buen político tuviera la capacidad de identificar aquello que lo vincula con el otro porque es semejante y aquello que porque lo diferencia del otro lo enriquece? De manera tal que eh, la acción política buscara celebrar la diversidad, ¿verdad? Celebrar que somos diferentes porque entonces lo que salga de nuestra interacción va a ser más rico que lo que yo hubiera logrado por mi cuenta. Claro, Eso por claro. ahí. Después me parece que en lo que decías de descubrir problemas y resolverlos, eh, está también el elemento de no sé cómo le llamaría, la creatividad, porque uno puede utilizar la creatividad aunque no tenga un problema y la creatividad lo puede llevar a mejores sitios, ¿verdad? Pero no todo el mundo la tiene Sí, tan desarrollada. sí, sí. Uh -huh. Sí, y yo por ahí tengo, bueno, seguro tú también, pero creo que deberíamos de hacer una lista de esas cosas que debería tener un buen político, lo mínimo y también la máxima ambición. ¿Cómo sería nuestro Congreso lleno de Winston Churchill, ¿verdad? Sin el whisky. Ajá.
Eh, Sí. Ujú. sí, Muy bien. y hacer una listica porque yo creo que de aquí puede salir algo interesante en este año. A mí este año que viene me, me preocupa, pero también me ocupa y me ilusiona y me entusiasma porque este año vamos a decidir el grupo que vamos a escoger para que conduzca las riendas del Estado costarricense hasta el año 2026 y asumo que por inercia los resabios que dejen los esfuerzos de política pública que haga ese grupo llegarán tal vez hasta el Ujú. 2028 y tal vez más allá, ¿verdad? Hablábamos hace unas semanas acá de poner curitas legislativas y entonces uno Sí, dice, bueno, resolvamos esta ley y es un parche en realidad. Y entonces hagamos este parche, pero la sugerencia es que lo hagamos lo suficientemente bien por si acaso se queda 30 años, ¿verdad? claro, Entonces, claro. este grupo que vamos a escoger el año entrante, digo, el año entrante empieza la campaña, la Sí. elección va a ser hasta inicios del 2022, pero el año entrante muchos nos vamos a ir formando criterios sobre a quiénes vamos a designar para que nos lleven hasta el 2028 por lo menos. No formalmente, Mm, pero sí por la inercia que lleve la ola expansiva de su esfuerzo ujú. y más allá. Y estamos todavía hoy, esto lo estamos grabando en el 2020, entonces quiere decir que estamos muy próximos a tomar decisiones que van a impactar el resto de la década en Costa Rica y más allá. Esta podría ser una década perdida Sí, y claro, es muy claro. diferente decir hablar de una década perdida cuando una década ya pasó que cuando la década está empezando. ¿Cómo no? Entonces me Ujú. parece que nosotros deberíamos de alzar la voz sobre la diferencia entre una década perdida y una década ganada. ¿Cómo se vería una década ganada para nuestro país, en Sí. nuestra comunidad? Esto es lo que somos, aquí es donde podemos tener influencia e impacto y creo que hay algunas cosas en las que podríamos aportar, ¿verdad? Desde el amor, por supuesto. Claro, claro. Claro, y ese concepto de cómo ganar esta década me parece que es bien interesante en este momento, porque vamos a tener muchas dificultades, pero esas dificultades no necesariamente impedirían que saliéramos de esta década mucho mejores que como entramos, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, yo siento que tenemos tarea para los próximos meses, para todo el próximo año. Ah, bueno, muy bien. Ujú, ¿Ok? sí. ¿Qué nos quedó en tinta sin escribir? Bueno, para cerrar con lo del amor, yo diría que eh, existen formas de amar, aunque no se les ponga ese nombre, ¿verdad? Hay mucha gente que es muy preocupada por los demás y tal y cual, que si les dijéramos, ah, es que usted es un ejemplo de amor al prójimo, y dirían, no, nunca me lo he planteado, porque son naturalmente amorosos, ¿verdad? La persona que es naturalmente amorosa no siente que esté haciendo actos de amor. Y qué bien, ¿verdad? Lo mismo que creo que ya lo decía, que cuando haces un acto en bien de los demás, realmente no conoces las consecuencias y las consecuencias pueden ser, pueden multiplicarse, ¿verdad? Yo creo que hay en el universo una gran capacidad de eco y si haces un acto constructivo por alguien, ese acto se va reproduciendo como se reproduce el eco en las montañas y vaya usted a saber hasta dónde va a llegar. Y eso es algo de lo que deberíamos tener conciencia, de las consecuencias positivas de nuestras acciones. Y en el caso de los políticos, una de las
de las cosas que debería tener un buen político es una clara conciencia de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y desde luego que no de las consecuencias de sus actos con respecto a su imagen o al partido, sino al bien común, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Ok. Estamos, Bueno, ¿verdad? fin del año. No, es Ah, que no, todavía no. la semana No, entrante no. estás de vacaciones ya. Sí, 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 no, no. La No. semana entrante nos reunimos, sí, sí. Sí, sí, ok, Ujú, ok. muy bien. Conversamos para despedir el 2020, que ha sido un año, Raro. sí, ¿verdad? Un año, Histórico, un año memorable. raro. Sí. Sí, así es. Yo no tengo amargura con lo que ha pasado este año. Bueno, seguramente, sí, no tengo amargura. Eh, Me parece que es un año que podría dejarnos muchas enseñanzas, ¿verdad? Mucha renovación de esquemas mentales, ¿verdad? De ver qué es lo importante. Yo creo, y lo creí así desde febrero de este año, que este año ha sido una, un prólogo de lo que vamos a enfrentar si seguimos en el rumbo de colisión en que estamos en cuanto a la crisis climática. Me parece que en esa nota deberíamos de retomar la próxima semana. Ok, muy bien. Muy bien. Hablamos entonces. Nos vemos, sí, muy bien. Feliz Navidad. Ah, ustedes también. Que tengan Gracias. una Navidad muy linda, con Bueno, mucho fruto. Ujú. igualmente, gracias. Nos vemos pronto. Bueno, muy bien. Chao.